En la palabra de Dios se registran incidentes que a primera vista podrían tentarnos a poner en tela de juicio la justicia de Dios y hasta hacernos dudar de su amor, de su bondad. Sin embargo, cuando son bien entendidos estos relatos, nos muestran a un Dios que por amor a sus hijos provee un camino seguro para nuestro éxito a través de la santidad y la obediencia. Vamos a analizar uno de esos incidentes. Voy a leer algunos textos para comprender mejor este tema. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. San Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En estos textos leídos encontramos que Dios espera que oigamos su palabra, espera que pongamos esa palabra en práctica. Lo que Él ha dicho, lo ha dicho, y espera que sus hijos cumplan cabalmente con lo que Él ha mandado. Veamos ahora el texto que quiero que analicemos y que a algunos puede inquietar. Tal vez alguna vez leímos estos pasajes y nos causaron cierta impresión. Algún lector ocasional al leer esto pueda sentir que Dios aquí obró con una justicia muy severa. Y algunos lectores regulares de la palabra de Dios cuestionan muchos de estos registros que allí están. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 11. Leamos algunos de ellos. Este es el relato del momento cuando David, el rey David, quería llevar el arca del pacto a Jerusalén. Él reúne al pueblo, dice que unos 30,000 iban en esta ceremonia de traslado. El versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Versículo 5. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Todo hasta aquí iba perfectamente. Versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto, junto al arca de Dios. ¿Qué pasó aquí? Este es los textos que para muchos no son claros. ¿Por qué Dios, ante algo aparentemente
natural de querer sostener algo que no se cayera, Dios da este castigo. Debemos analizar entonces la Escritura para darnos cuenta por qué ocurrió esto. Dios siempre ha sido muy claro en dar las instrucciones en cuanto a qué hacer en cada situación, sobre todo para mover los muebles del santuario. Dios había establecido claramente cómo y quién debía de hacerlo. Y al leer nosotros detenidamente la palabra de Dios, Números capítulo 4, encontramos que no se siguieron las instrucciones al pie de la letra. La Biblia dice que el Señor había ordenado que una familia de la tribu de Leví fuera la encargada de cargar estos muebles, sobre todo el arca. Recuerden ustedes que Dios había mandado a colocar en el arca unos anillos en cada esquina, donde debían colocarse unas varas que debían permanecer allí, y el arca debía ser cargada a hombros, no en ningún carro. También había Dios mandado que la familia de los hijos de Coat fueran los encargados de hacer esta labor. Hasta aquí vemos que las instrucciones de Dios han sido desconocidas completamente. David y los líderes de Israel en ese momento, los sacerdotes, no tomaron en cuenta estos mandatos del Señor. Llevaban el arca en un carro y la tocó Usa, algo que Dios había prohibido que fuese tocado por alguien y que fuera a quedar vivo. Dios dijo, alguien que la toque morirá. Es algo que nos debe llamar a nosotros la atención, a que debemos siempre cerciorarnos de hacer las cosas que Dios ha pedido. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 764, está el siguiente pensamiento. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel. El Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho, pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. Otro asunto aquí es el pecado de la presunción. En el mismo libro, en la página 765, dice: Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había ignorado su sentido de santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así, la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. Muchos estaban tal vez en riesgo, y eso pasa cuando los líderes pasamos por alto las instrucciones de Dios. Otros se ven tentados también a hacer lo mismo y tal vez peor. Lecciones que debemos aprender acá en este estudio es que siempre debemos cerciorarnos de hacer lo que Dios pide, y que el plan de Dios no necesita que nosotros le hagamos correcciones o le hagamos arreglos. El Señor ha establecido las cosas de tal manera que
debemos nosotros hacerlo así. Y hay cosas que nosotros a veces queremos corregir. El Señor ha mandado las instrucciones de cómo debemos guardar el sábado, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, pero muchas veces tratamos de hacerle arreglitos. A veces escuchamos decir, eso no es tan mal, hoy es sábado, pero hagámoslo, que Dios no se va a disgustar por eso. Arreglos que nosotros hacemos. Y otros, mis amigos, van más allá, son más osados y han cambiado el día de reposo por otro, por el primer día de la semana. Y argumentan que Dios está de acuerdo porque como Cristo resucitó el primer día, entonces en honor a esto vamos a seguir adorando en domingo. Un cambio que Dios no ha aprobado en ninguna parte de su palabra, un arreglo humano, un arreglo que Satanás ha hecho a la ley de Dios. El Señor ha mandado cómo debemos hacer con los diezmos y las ofrendas. Deben ser llevados a la tesorería para sostener el ministerio, sostener la predicación del Evangelio. Pero algunos dicen que no, Dios dijo eso, pero yo mejor compro mercados, hago obras de caridad con mi diezmo. Pues no es lo que Dios ha pedido, ese es un cambio humano, un arreglo humano que Dios no va a aceptar. Hagamos obras de caridad, pero no lo hagamos con lo que no es de nosotros. El diezmo es del Señor y es para una obra específica, la predicación del Evangelio. Y así en muchas cosas nosotros tratamos de hacerles arreglos. Dios ha dicho, pero nosotros decimos. Dios ha dicho cómo alimentarnos, pero nosotros decimos, pues también yo puedo hacerlo así. Dios ha pedido cómo vestirnos, pero nosotros también le hacemos cambios. Y en muchos aspectos, mis amados, queremos hacerle arreglos a la palabra de Dios. Otro asunto es que debemos estar siempre esforzándonos por la obediencia. El celo no puede sustituir la obediencia. Debemos rechazar cualquier método, por sano que parezca, método para recoger fondos, métodos de adoración, por buenos que parezcan, si no están de acuerdo a lo que escrito está, debemos rechazarlo. Otro asunto bien importante aquí es cómo los dirigentes tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo, de instruir al pueblo. David aquí, junto con los sacerdotes de Israel, cometieron un pecado de desconocimiento de la palabra de Dios y llevaron a que otros hicieran cosas que desencadenaron en una tragedia. La muerte de Usa fue algo también muy relacionado con la negligencia de los líderes de Israel. ¿Cómo nosotros queremos, mis amados, vivir? Queremos vivir plenamente guiados e instruidos por la palabra de Dios, o vamos a seguir nuestros sentimientos, nuestra voluntad. No olvidemos que Dios no cambia, el Señor siempre será el mismo. Entonces, en este punto quiero leer un texto que nos recuerda esto. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y es increíble cómo el ser humano ha cambiado a Dios, o pretende que Dios ha cambiado. Dio leyes para unos en una época, las cambió en otra época, y hoy Dios dijo que no, que así sí. Dios no cambia, mis amados. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Los seres humanos son los que han cambiado, pero han cambiado la palabra de Dios y eso no quedará impune. Volvámonos a la palabra de Dios, mis amados. De lo contrario, seremos contados con los infieles. Por más Biblia que leamos y creamos entender, si no obramos de acuerdo a lo que Dios ha dicho, entonces no, dice el profeta Isaías, no nos ha amanecido. ¿Qué hizo luego, después de unos meses, el rey David?
La palabra de Dios nos dice en el primer libro de las Crónicas que se hizo, capítulo 15, versículos 1 y 2, versículos 12 y 13. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí ya el rey David toma los correctivos del caso. Hay que hacer como Dios ha dicho, versículos 12 y 13. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Versículo 13. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aquí entonces se hacen las cosas como nuestro Dios lo había pedido. Y hagamos nosotros como Dios lo ha pedido. No olvidemos que el mismo rey David había tenido, como muchos, al leer la palabra de Dios, dudas en cuanto al amor de Dios. El mismo David, dice Patriarcas y Profetas, había sentido como cierta desazón y tal vez reproche a Dios por lo que había pasado. Y dice, segundo libro de Samuel 6, 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, quebrantamiento de Usa. Amados y amigos, no olvidemos, es la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, Él lo ha dicho. La boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque si no, ¿para qué entonces Dios lo dijo? ¿Y para qué nos lo envió escrito en esta carta de amor que es su palabra? Dios nos ayude a estar siempre atentos a hacer lo que el Señor ha dicho en su palabra, a cumplir con sus mandamientos. No olvidemos que podremos también ser hallados fieles, y las palabras que nuestro Dios dijo acerca de Jesús como su Hijo amado, las puede decir también nuestro Señor al decir, estos son mis hijos amados, en ellos me complazco. Bendición para todos, la paz de Cristo esté con cada uno. Amén.